Hola gente, ya estamos casi listos ya con las llaves que creamos. Hagamos un repaso de lo que hicimos para que no nos olvidemos. Lo primero que hicimos entonces nos trajimos la información que serían las tablas en PDF, ¿cierto? Y el planificado, el de sectorización y el de seguimiento desde Excel. Luego de eso entonces tomamos estas tablas del PDF y a partir de estas dos anexamos y creamos una tercera que es el cuadro de rendimiento meta. Bien. Y luego empezamos a crear nuestras llaves de almacén, de actividades macro, actividades de fecha y responsable principal. Dijimos que las llaves básicamente nos iban a servir para hacer vinculaciones entre las diferentes tablas que tenemos, en este caso cuadro de metas, planificado, sectorización y seguimiento, y que cada una de estas contenían información, ¿ya? Es decir, cada una de estas llaves es parte o sí, es parte de dos o más tablas de las que tenemos acá abajo. Bien, y nos van a servir para generar una vinculación entre las diferentes tablas. Y así como fuimos creándola, por ejemplo, en almacén, el almacén la creamos de sectorización, luego actividades macro la creamos a partir de el planificado, porque dijimos que casi todas las llaves las creamos a partir de esto, de la tabla planificado, porque aquí nos representa el 100% de la realidad del proyecto. Eh, y fuimos creando las actividades macro. Lo mismo con actividades, la fecha y responsable principal. Entonces es importante recordar que algunas de estas llaves ya existían como columnas. Por ejemplo, el almacén, la llave de almacén, ya existía en planificado, ¿cierto? Que la tenemos acá, y ya existía también en seguimiento. Perfecto. Nosotros ajustamos porque tenían otro nombre, ¿cierto? Pero existía. La llave de actividades también existía tanto en el cuadro de rendimiento, las actividades aquí, en el planificado lo mismo, lo tenemos acá, aquí, y en el seguimiento exactamente lo mismo. Pero hay otras como por ejemplo responsable principal, que si bien existían en el planificado y en el seguimiento, existían pero de otra manera, con dos personas. Y lo que nosotros hicimos es crear otra columna y dejamos solamente un responsable principal. Y eso lo hicimos en planificado y en seguimiento. Y actividades macro era una columna que no existía, ¿cierto? Entonces la creamos aquí en planificado. Aquí al final la tenemos. A partir de el nombre, descripción de la actividad, ¿cierto? Y dijimos, ok, queremos agrupar. Todo lo que son actividades de alineamiento, la vamos a agrupar en una actividad macro de alineamiento. Y es por eso que creamos estas actividades. Y estas columnas de actividades macro, además de crearla como llave, entonces la creamos como columna en planificado y en seguimiento. Y lo que nos faltó hacer y que tenemos que agregar ahora es esa misma columna de actividades macro al cuadro de rendimiento, porque aquí no existe. Entonces la tenemos que crear. Y vamos a crear esa columna, simplemente nos posicionamos sobre descripción de la actividad, ponemos duplicar la columna y recuerda que le colocamos el nombre, en este caso actividades en macro. Listo. Eh, y vamos a hacer una división acá para que nos quede solamente el inicio de la primera palabra que representa la actividad macro. Entonces nos posicionamos sobre actividades macro. Vamos aquí a elegir columnas. No, elegir columnas, no, perdón, transformar. Y aquí dividir columnas. Y lo vamos a dividir por delimitador. Y automáticamente entonces nos muestra que podemos hacerlo por espacio porque es el delimitador que existe entre las palabras. Seleccionamos y lo vamos a dividir por el que está situado más a la izquierda, que sería el de acá. Ponemos aceptar y ahí se nos dividió. Y fíjate que ahí está. Bien. Entonces simplemente borramos esta que es actividad en macro 2, ponemos quitar. Ahí está, la ajustamos y le quitamos el punto 1
y de esa manera entonces no queda lista esta columna de actividades macro para el cuadro de rendimiento de metas. Podemos ir a formato entonces y podemos colocar recortar. Fíjate que hay 14 y únicos hay 5, entonces ponemos aquí recortar y no teníamos problema en relación a cómo estaba escrito. Todo estaba escrito correctamente. Bien, entonces esto por el video y en el siguiente entonces nos vamos a centrar específicamente en cargar toda esta información al Power BI y trabajar lo que son las vinculaciones. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.